Les voy a pedir favor que abra la Biblia donde ya sabe que va la secuencia, Mateo 14. Vamos a estar exponiendo hoy el versículo 1 al versículo 12. En realidad esos versículos son parte de una idea que empieza en el capítulo 13, en el versículo 32. Pero es una idea muy extensa. Y algunos la predican en un solo sermón, pero otros la predican en 2 o 3. A mí me pareció bien predicarla en 2 sermones. Y bueno, ya hemos visto la semana pasada los últimos versículos de Mateo 13. Y ahora, iniciando el capítulo 14, nos encontramos con un cambio. Esta es una de las grandes secciones de las 5 secciones del Evangelio de Mateo. Como ustedes se recordarán y que siempre me interesa compartirles, recordarles, es de que la serie total del Evangelio de Mateo se llama En busca del Rey y su reino. Y hemos visto el origen del rey, la genealogía del rey y su linaje y cómo es que él tiene derecho al trono en Israel, no solamente por sangre de parte de María, pero derecho legal. Y vimos cómo este Mesías fue tentado y venció la tentación. Y vimos el sermón del monte. Y luego empezamos con las evidencias mesiánicas de Jesús en su ministerio. Vimos cómo sanó, autoridad en la naturaleza, autoridad en el mundo espiritual. Pero también fuimos testigos en los capítulos 11 y 12 de el gran rechazo del Mesías. Que a pesar de las evidencias mesiánicas, su pueblo lo rechazó y no lo aceptaron. Y terminamos la semana pasada en los versículos finales del capítulo 3, del versículo 53 al 58, viendo la triste historia de cómo la gente del pueblo de Nazaret rechazaron a Jesús porque tenían una idea equivocada, una idea humana, una idea como confusa acerca de Jesús, y no podían hacer sentido de los hechos poderosos de Jesús. No podían hacer sentido del mensaje poderoso de Jesús. Y decían, ¿cómo puede ser? Este hombre no es nada más que un hijo del carpintero. ¿Quién se cree que es para pensar que es un profeta? Y la confusión de ellos se venía porque ellos analizaban a Jesús de una manera equivocada, con pensamientos religiosos equivocados y pensamientos humanos, mundanos. Y el final de todo eso es el fin del gran rechazo del Mesías. Y nuestros versículos de Mateo 14, 1 al 12, nos hablan de los valores de muerte que definen al mundo. Valores que se originan en el rechazo a Dios. Y por causa de esos valores y del pecado en el cual el mundo se encuentra sumergido, tiene confusión acerca de quién es Jesús. No lo puede entender.
Y a menos de que la maravillosa obra del Espíritu Santo obre para despertar o levantar de los muertos a los vivos, sería imposible poder aceptar el Evangelio y llegar siquiera a poder tener un pensamiento positivo acerca de Jesús. Leamos el texto y vamos a versículo 1 al versículo 12. Por aquel tiempo, Jesús salió de ese lugar y no hizo más milagros, nos decía el versículo anterior, por la incredulidad de ellos. Y por aquel tiempo, dice, no necesariamente una secuencia de horas, minutos o de días, sino Mateo tiene la costumbre de insertar segmentos que están totalmente, no necesariamente en un orden cronológico, sino son historias que él inserta para poder comunicar su mensaje en el Evangelio de una manera que demuestra su propósito, que tiene como fin mostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, por aquel tiempo, estimadamente se calcula que podría haber sido un tiempo no definido, semanas o meses. Entonces, por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado, puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. En realidad lo que Mateo está haciendo acá, si me permite decirle antes de continuar la lectura, es que Mateo nos está llevando de regreso a la historia. Se calcula que esta historia de la muerte de Juan el Bautista, del encarcelamiento de Juan el Bautista y de la muerte de Juan el Bautista posiblemente había sido un año antes de cuando esto se narró. Pero de alguna manera Mateo lo inserta aquí con una forma para que encaje en cuanto al mensaje que él ha estado escribiendo. Entonces, ese porque Herodes había aprendido, había sucedido mucho tiempo atrás, nos lleva de regreso y dice que lo había atado y lo había puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Lo que Herodes estaba haciendo era una violación en contra de la ley que prohíbe el adulterio, que prohíbe la inmoralidad. Y Juan, como un proclamador de la verdad, precursor de Jesús, le dice: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo, versículo 5, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Esto era Herodes a la hija de Herodías. Versículo 8. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella
se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Valores de muerte que definen el mundo. Tengo 3 puntos para este mensaje. El primero es esquema de confusión. Segundo es esquema del pecado. Y tercero es un esquema de justicia. A manera de introducción quisiera comentarles acerca de una historia que contaba Charles Colson. Charles Colson era el asesor legal del presidente Richard Nixon en el año 1969. Él cuenta cómo fue testigo de cómo los invitados a la Casa Blanca llegaban para hablar con el presidente. Pero después de que ellos llegaban a la sala o a la antesala de la oficina presidencial, se hablaban unos a otros, siempre era la misma historia. Entre sí decían, hoy vamos a hablar con el presidente y él tiene que escuchar lo que tenemos que decir. Y hasta practicaban su discurso con enojo de lo que le dirían al presidente cuando estuvieran frente a él cara a cara. Pero Charles Colson dice que invariablemente, cuando el asistente venía y los escoltaba y decía, el presidente los va a ver, cada vez ellos iban caminando para adentro, escoltados por el asistente, apretaban las mandíbulas, se abría la puerta que anunciaba el presidente lo recibirá y siempre era como que de repente habían olido una fragancia embriagadora, los hombres que iban a ver al presidente, y la mayoría se volvía casi cohibida. Incluso al pisar la lujosa alfombra azul en la que estaba esculpido el gran sello de los Estados Unidos, y la voz del presidente que llenaba la sala, invariablemente los leones de la sala que decían que le iban a demandar al presidente, cuando estaban frente a él se convertían en corderos de la oficina oval del presidente. Y decía Colson, es triste informar que ninguno fue más manso como los líderes religiosos que se presentaron frente al presidente. De todas las personas debían haber sido las más francas, pero ellos también se debilitaron ante el poder mundano. Tal es el asombro de la majestad que evoca el alto cargo de la presidencia. Pero Juan el Bautista no se acobardó. Juan el Bautista no se acobardó ante el poder mundano. Habló con valentía y continuó haciéndolo, repitiéndole muchas veces a todos, pero en este caso a Herodes, no te es lícito tenerla. Juan, como el precursor de Jesús, fue muy valiente a proclamar el evangelio del reino. Él fue muy valiente porque él confrontó a los que no les gusta ser confrontados por su pecado. Él confrontó a la gente que la mayoría de nosotros tiene miedo a confrontar por causa de su pecado. Pero Juan el Bautista no fue así. Él confrontó, igual que Jesús, a los líderes religiosos y también confrontó a los reyes. Y a los dos les costó la vida. A los dos les costó la vida por hablar la verdad.
Antes de adentrarme en el primer punto, hermanos, es interesante cómo Mateo inserta esta historia acá, después de presentarnos las evidencias mesiánicas, el gran sermón del monte que confirma la ley, no la destruye o no la elimina, y luego nos presenta con esa difícil guerra entre Jesús y los líderes espirituales de Israel, formándose ideas de las obras de Jesús y de quién era Jesús. Lo consideraban un hombre de un pueblo polvoriento, hijo de un carpintero, y cuando hacía obras poderosas y predicaba de una manera sorprendente, lo que decían era: esas obras las hace por Satanás. No había excusa en lo que estos hombres habían sido testigos acerca de las obras de Jesús. Y como que Mateo ahora inserta esta historia acá para darnos un cuadro total de lo profundo y de lo horrible del pecado que será la condición permanente de todos aquellos que rechazan a Jesús. Y empieza con una confusión acerca de quién es Jesús. Ya vimos que él empezó a enseñar a sus discípulos en parábolas para enseñar misterios del reino, pero empezó a enseñar en parábolas para esconder las verdades de los rebeldes que no aceptaron su persona, que no lo aceptaron a él como el Mesías. Y entonces vemos ese esquema de confusión en aquellos que estarán en esa condición de pecado. Y empieza nuestro texto. Herodes, el tetrarca. Herodes, el tetrarca, escuchó de la fama de Jesús. Y la Escritura nos dice que hablando con sus sirvientes, creía de una manera mística y equivocada que en realidad el que hacía esas obras era era Juan el Bautista, que había resucitado. Un hombre lleno de misticismo, de ideas equivocadas acerca de Jesús, tal como los hombres de Nazaret que pensaban que Jesús era un hombre simple, un hombre carpintero, del cual no podía venir ninguna obra extraordinaria. Ahora Herodes no creía que este era un hombre carpintero de pueblo, sino ahora decía que Jesús en realidad era Juan el Bautista resucitado, y que por eso las obras que hacía eran obras de no Juan el Bautista, sino de Juan el Bautista resucitado, como con poder. Pues Herodes le había mandado a apresar y a decapitar, porque Juan se había convertido en un problema para él. Se había convertido en un problema para él, que era un hombre adúltero. Y era un hombre adúltero de doble partida, pues engañó a su esposa, casándose con Herodías, la mujer de su medio hermano Felipe. En realidad esta familia, hermano, no hay tiempo para decir esto, pero esta familia herodiana era una familia horrible, una familia donde existía el incesto, y básicamente esto era no solamente adulterio, pero era incesto. Pero ¿quién fue Herodes? Un poco acerca de él. Hubo muchos Herodes en el Nuevo Testamento, siendo el más conocido Herodes el Grande. El padre de Herodes, Antipas, el de nuestra historia, fue un hombre sanguinario, criminal. Mandó a matar a su propia madre y mató a varios de sus hijos porque los consideraba como amenazas para su reinado.
piense, mandó a matar a su madre, a sus hijos. Él había planificado que para el día de su muerte quería un día de duelo y había asignado para que sus súbditos mataran a centenares de judíos para que hubiera llanto y dolor el día que él muriera. Ese era el padre de Herodes Antipas. Su padre fue el fundador de la dinastía herodiana, rey malvado e inmoral. Herodes el Grande gobernó en el momento del nacimiento de Jesús y fue el responsable del asesinato de los niños en Belén cuando Jesús salió huyendo con su familia a Egipto. Él fue. O sea, tenía mucha sangre en sus manos, inmoralidad, pecado tras pecado. Herodes Antipas era nada más que su hijo, o uno de sus hijos. La palabra tetrarca se refiere a un gobernante que gobernaba una cuarta parte del territorio determinado. Cuando Herodes el Grande reinaba toda la región y murió, se dividió en 4 partes y le dieron a gobernar a sus hijos. Y por eso eran tetrarcas. Entonces se refería a eso nada más, a que gobernaba una cuarta parte del reino. En Lucas 13:32, Jesús llamó a este Herodes aquella zorra. Eso era lo que Jesús pensaba de Herodes Antipas. Herodes, a pesar de tener una vida con relación con los saduceos, que era una secta judía, era un incompetente mediocre en cuanto a sus valores trascendentales de la vida espiritual. Despreciaba las verdades espirituales. Era un hombre carnal. Herodes Antipas pertenecía a la secta de los saduceos y no creía, se recuerda que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero más sin embargo, él parece que fue en contra de su creencia y el misticismo lo dijo, ha resucitado Juan el Bautista. Pero en realidad ellos no creían, pero el temor de la injusticia que había cometido lo llevó a eso. Esa injusticia de haber dado muerte a Juan el Bautista lo llevó a ser supersticioso, probablemente influenciado por la religión pagana de los romanos. Es interesante que, al igual que la gente de Nazaret, Herodes tampoco negaba las obras poderosas de Jesús. Lea conmigo. ¿Qué es lo que dicen los primeros versículos? El versículo 2. Y él dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos, esa palabra, poderes milagrosos actúan en él. Él no negaba las obras, eran evidentes. No, como decía, eso no es verdad. Esas son mentiras. Jesús miente cuando dicen que hace obras poderosas. Incluso el texto es específico en que dice que Herodes dice, por eso es que poderes milagrosos actúan en él. O sea, no podían hacer sentido de quién era Jesús y lo más fácil era decir es Juan el Bautista resucitado. No negaba las obras poderosas de Jesús, él las atribuyó a Juan el Bautista. Esto no era una idea que se movía solamente en él, sino algunos judíos también pensaban lo mismo.
Esto es triste, pero siempre sucede lo mismo en todo lugar cuando la gente rechaza a Dios. Cuando la gente rechaza a Dios y su revelación bendita en las Escrituras, sucede lo mismo. Y como dijo alguien, cuando la gente deja de creer en Dios, no es que ya no cree en nada. Más bien ahora la gente cree en cualquier cosa. Y esa es la realidad de todo ser humano que rechaza a Dios, que rechaza las Escrituras, que rechaza a Jesús. No es como que simple y sencillamente ese espacio en la vida de esa persona queda vacío y no cree nada más en nada. Algo tiene que reemplazar ese lugar. Y lo empieza a llenar con idolatría, inmoralidad, dioses falsos, religiones falsas. Cualquier cosa es buena, cualquier cosa se cree. Y a todo se le dice amén. Esa es la triste realidad. No es que las personas ya no creen en nada cuando rechazan a Dios, más bien ahora creen en cualquier cosa y van en contra de la razón. Herodes no creía en la resurrección de los muertos, pero ahora creía. Hoy en día, hermanos, hay personas confundidas acerca de Jesús de la misma manera. En muchos lugares. Algunos están cerca de nosotros, otros están lejos, algunos no los conocemos, pero el hecho es de que hay personas que se encuentran en estos días confundidas acerca de quién es la persona de Jesús. No solamente era para los judíos del tiempo de Jesús, a los de su pueblo, Nazaret. No solamente era a Herodes o a los líderes principales de entre los judíos. Hay muchas personas confundidas acerca de Jesús, que pueden ver las verdades de lo que Él hace, pueden escuchar las verdades de la Escritura acerca de quién es Él, pero están confundidos acerca de Él y no pueden hacer sentido de Jesús. No pueden negar sus obras poderosas, pero están confundidos acerca de quién es Él. Dios no quiere que las personas estén equivocadas acerca de Jesús. Dios no quiere que la gente esté confundida acerca de la persona más importante de todo el universo y la persona más importante de toda la historia de la humanidad. De hecho, Dios quiere que a través de la autorrevelación de Él en su Hijo, todo hombre le conozca. Y que más que le conozca, que lleguen a tener una relación nunca antes vista entre Dios y el hombre. Y lo que significa la relación entre el hombre y Cristo Jesús, amados hermanos, es entre la vida y la muerte. Una correcta relación con Jesús tiene consecuencias eternas. Si la relación con Jesús es correcta, es una relación de vida eterna, de gozo eterno. Dicho de otra manera, es una relación salvífica en la que Dios salva al hombre. Pero una relación incorrecta con Jesús es una relación que condena. No importa qué es lo que crea cada mente, cada individuo acerca de Jesús, ninguno de nosotros tiene el derecho ni la habilidad para cambiar la realidad de las consecuencias de tener una relación correcta con Jesús o no.
La confusión acerca de Jesús hoy en día tiene un costo muy alto. Y es lógico. La gente no quiere a Jesús. La gente no quiere al Jesús de la Biblia. No quiere a Cristo de la Biblia. En su religión quiere tener algo de medio sazonado de Cristo aquí y allá, pero por favor no le den el lugar principal. Ni tampoco hagas caso mucho de lo que Él hizo. Así están llenadas muchos movimientos, iglesias, y personas viven su vida de esa manera, teniendo a Jesús, escuche, de una manera ficticia, superficial, sin compromiso. Sin compromiso. Quieren vivir en el mundo con su pecado. Quieren ser los que tienen el control. Quieren determinar que lo que ellos hacen es correcto. Son hombres soberbios. El esquema del pecado. Viendo el esquema de confusión, entonces ahora vemos un esquema del pecado. En los versículos 3 al 11 encontramos un cuadro oscuro y horrible del pecado. Déjeme darle una lista de la imagen del pecado que vemos en estos versículos. Y quiero que pensemos en por qué es que está esta descripción y esta imagen del pecado en estos versículos, en este preciso espacio del Evangelio. Dios quiere que nosotros entendamos a través de esta imagen y este cuadro del pecado que esa es la condición de todo hombre y toda mujer que rechaza el Evangelio. Y entonces estos versículos no describen solamente a Herodes y la gente de los tiempos bíblicos, también describen a la gente de nuestros tiempos y nuestra sociedad. Como dije, puede ser que algunos estén cerca de nosotros, nos conocen y los conocemos y viven bajo esta condición. Antes de ir al texto, porque quiero que estemos atentos al navegar por el texto, del versículo 3 al versículo 11, en primer lugar encontramos la gran realidad de que el pecado habita en hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ricos y pobres, esclavos o libres. Segundo, vemos que a causa del pecado existe un rechazo de Dios y de su mensaje. Hasta existe la persecución. Tercero, vemos que los hombres tienen temor a los hombres en vez de Dios. Esto es lo que se ve en Herodes Agripa, Herodías, la hija. Cuarto, vemos la manipulación de los hombres a otros para lograr sus fines. Vemos la búsqueda del placer desenfrenado entre los hombres también. Vemos también una esfera de sensualidad e inmoralidad sexual. Vemos una mente llena de intenciones y actos asesinos. Vemos también una mente egocentrista centrada en el yo. Y vemos la insensibilidad por el dolor y la muerte de otro ser humano. Todo eso se encuentra en estos textos. Creo que lo voy a leer para refrescarnos la mente, porque si son como yo, lo leemos ahorita y 10 minutos más tarde se nos olvidó. Déjenme leer los versos una vez más, pensando en lo que les acabo de decir. Y dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado, puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe,
porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraba a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y se agradó Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Esta, instigada por su madre, le dijo: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Vemos la injusticia de Herodes hacia un hombre justo, siervo de Dios. La Biblia nos dice que Herodes arrestó a Juan el Bautista y lo había puesto en la cárcel. Y la razón de eso era un rechazo total a lo que Juan representaba y al mensaje de Juan. El rechazo del mensaje de Dios. El rechazo de Dios mismo. La razón del encarcelamiento de Juan el Bautista fue por causa de Herodías, dice la Escritura. Esta mujer adúltera, ahora esposa de Herodes. Ella fue la razón no solamente del encarcelamiento a través de la instigación de Juan el Bautista, pero también fue la causa de la muerte de Juan el Bautista. Esta mujer era la nieta de Herodes el Grande. O sea, Herodes Antipas era su tío con el que estaba cometiendo incesto. Era hija de Aristóbulo, hermano de Antipas, y se había casado con Herodes Felipe, primero, hermano de su padre, pero más tarde abandonó a su marido y se casó con Herodes Antipas también, hermano de su padre, pero hijo de otra esposa. Hermanos, si hubiera tiempo para delinearle una imagen de lo que era esa familia, era asesinatos, placeres, riquezas, dominio, inmoralidad sexual e incesto en la familia. Y esos eran los que gobernaban Israel. En realidad esto nos presenta un cuadro muy horrible del pecado. Y no hay una expresión más grande de lo horrible y sucio del pecado que la inmoralidad sexual, el adulterio y el incesto y la muerte de los inocentes. Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero no lo hacía. Mire, el rechazo del mensaje de Dios hizo que lo apresaran y que lo persiguieran y lo metieran a la cárcel, a Juan el Bautista, para callarlo. Eran hombres y mujeres de estatus y no querían una revuelta. Herodes quería matar. Escuché también acá, vemos la falta de este hombre, el temor a los hombres y no temor a Dios. Escuche, Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero no lo hacía. ¿Por quién? Por temor al pueblo, que consideraban a Juan el Bautista como profeta. O sea, sí tenía el incentivo para matar a Juan el Bautista porque le estaba hablando acerca de su pecado, pero no lo quería matar porque tenía temor de la gente. ¿Por qué tenía temor de la gente? Porque en una revuelta de la gente que creía que había matado a un profeta, posiblemente iba a perder su asiento en el reinado. Si se le podría llamar reinado, pero no era un reinado.
O sea, él no lo hacía porque apreciara a Juan, él lo hacía por temor y una conveniencia, y tenía temor de la gente antes que de Dios. Escúcheme, Juan el Bautista le sanciona el pecado de la inmoralidad sexual, incesto, y él decide no temer a Dios, pero decide temer a los hombres. Y esa es la característica de los hombres hoy en día, al igual que aquellos tiempos. El hombre de hoy decide temer más al hombre que a Dios. Y las consecuencias de eso siempre son terribles. El pecado, entonces, no es una idea abstracta. El pecado afecta y vive en hombres y mujeres como Herodes, Herodías. Involucran a su hija, a los sirvientes, y afectan a un justo. El pecado tiene su origen en el rechazo y el desconocimiento de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado más grande es el continuo rechazo de Jesús. Ese pecado imperdonable. Rechazan a Dios porque no quieren que sus pecados sean señalados. No quieren que sus obras inmorales salgan a la luz. Juan 3, 19, 21 nos enseña que los que viven en tinieblas, en el pecado, no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Nadie que está en pecado quiere venir a la luz, no odia recibir el evangelio, porque no quieren que sus obras sean expuestas. Todo lo contrario a los hijos de Dios que vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La falla de cualquier área en la vida de los hombres nunca va a sobrepasar la falla de no conocer y someterse a Jesús como su Señor y su Salvador. La vida sin Cristo es muerte. Estos hombres, Herodes, su gente alrededor, su familia, estaban viviendo la vida, pero en muerte. En realidad, vivir en inmoralidad, en el rechazo a Dios, en la lista incontable de pecados, no es estar viviendo la vida en placer, más bien es estar viviendo la muerte espiritual. Y a menos de que haya arrepentimiento, la ira de Dios, como dice Juan 3:36, permanece sobre ellos. Y como hemos visto en los últimos mensajes, el juicio de Dios vendrá, tarde o que temprano llegará. El hombre rechaza todo lo que es de Dios y rechaza a todos los que representan a Dios. No te debe de asombrar, amado hermano, que cuando encuentres la necesidad de exhortar y de exponer el pecado, lo debes de hacer sin temor a los hombres. Los incrédulos tienen temor a los hombres, los creyentes tienen temor a Dios. Los incrédulos están interesados en sus objetivos carnales, perversos, pero los creyentes están interesados en hacer la voluntad de Dios. Una de las razones que el mundo se ha degenerado tanto es por la aceptación de una iglesia débil en cuanto a las actitudes pecaminosas en este mundo, que se pelean en contra de ellas de una manera multifacética. No solamente peleamos en contra del pecado, llamándole pecado a lo que es el pecado, pero también lo hacemos instruyéndonos en la palabra para poder distinguir el pecado de la verdad.
También peleamos en contra del pecado del día de hoy, santificándonos, viviendo diferente a lo que el mundo vive, hablando diferente a lo que el mundo habla, actuando diferente a lo que el mundo habla o actúa. Sería una contradicción que alguien que se haga llamar cristiano sea adúltero igual que los incrédulos. Sería una contradicción que alguien que es cristiano sea idólatra igual que los incrédulos. Sería una contradicción que alguien que se hace llamar cristiano sea materialista igual que los incrédulos. De esa manera no vamos a poder pelear. Es más, estamos no promoviendo la justicia del reino, sino estamos promoviendo la justicia falsa de este mundo. Como resultado de esto, Herodes persiguió a Juan porque Juan se paró en la línea y le reprendió más de una vez su pecado inmoral de incesto y le dijo: no te es lícito tenerla. La naturaleza del mensaje del evangelio expone el pecado, no lo apapacha, no lo cubre. ¿Se recuerdan la ilustración de Colson que decía cómo estos funcionarios llegaban a donde el presidente y decían: le vamos a decir todo lo que necesita escuchar y lo que tiene que hacer? Y al presentarse delante del presidente se convertían en ovejas mansas. El creyente nunca se debe quebrar ante este mundo. Al ver la realidad de lo sumergido que se encuentra muchas personas en el pecado, debemos de ser movidos a compasión, amor, y nuestra convicción se debe de actuar en ese momento para decir: hay esperanza en Cristo Jesús y necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Pero si tienes miedo de decirle a tu hermano que lo que está haciendo es pecado, o a un incrédulo que su inmoralidad sexual lo llevará a la destrucción, ¿cómo podrán escuchar del evangelio? Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que tener discernimiento y un cuidado en cómo las hacemos, ¿sí? Entiendo que hay formas en que vamos a tener cómo tener el trato con las personas, pero nunca se puede tener demasiada tolerancia para el pecado. Nunca, ni la más mínima. No solamente en la vida de otros, pero en nuestra propia vida. ¿Me escucha? Porque somos buenos para decir y señalar el pecado de otro, pero no somos tan buenos para ver nuestro pecado. Cuando empezamos a actuar mal, cuando empezamos a tener pensamientos inmorales, pecaminosos, cuando empezamos a tratar a otros de una manera que no refleja nuestra relación con Cristo Jesús. Juan era valiente, reprendió a Herodes. Lo reprendió por su pecado. Herodes, como por razón del pecado rechaza a Dios, como el hombre, todo hombre que rechaza a Dios no puede hacer otra cosa al rechazar a Dios, sino en convertirse en una fuente. Escucha, amado hermano, el hombre que rechaza a Dios y el evangelio no es que se convierte en una víctima del pecado. El hombre que rechaza a Jesús es una fuente de pecado y de inmoralidad. No es como que el pecado lo arrasa y lo atropella. No, de su corazón. Se convierte en una fuente de
pecados inmorales y, como vimos en nuestro texto, de intenciones y actos asesinos. Si nos percatamos en el texto, Herodías orquestó la muerte de Juan el Bautista. Lo orquestó primero para que arrestaran. Imagínense la influencia que puede tener una mujer sobre un hombre. Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea, pero esa ayuda idónea se puede tornar en una ayuda destructiva y demoníaca si es una mujer perversa que vive en pecado. Vea lo que esta mujer, por causa de ella, dice, Herodes lo arrestó. Y más adelante, esta misma mujer usa a su hija para poder obtener la cabeza de Juan el Bautista. Ese es un cuadro del pecado, en donde para alcanzar los objetivos, no importa qué es lo que voy a hacer, violo el orden de Dios en la familia y uso a mi hijo. Esta mujer hizo eso. Manipuló a Herodes Antipas y manipuló a su hija en una escena depravada de sensualismo para poder lograr matar a Juan y que le dieran la cabeza. ¡Qué perverso! Eso no era nuevo, ni siguió siendo nuevo, sigue siendo hoy igual, y empezó con Caín y Abel. Génesis 4. La envidia y el logro de los objetivos lleva al asesinato. Y no importa la historia de Caín y Abel, cómo lo invita al campo, ya maquinando la muerte de su hermano por la envidia. El hombre sumergido en el pecado no teme a Dios, en su lugar teme a los hombres. No desea agradar a Dios, desea agradar a los hombres. Desafortunadamente eso es lo que lleva a los hombres a cometer errores innumerables, de los cuales el más grande es pecar y pecar y pecar en contra de Dios. El hombre sumergido en el pecado no tiene otro fin sino su propio ego. No teme ni agrada a los hombres porque quiera hacer algo bueno para ellos. Hace cosas para lograr cosas de ellos, como Herodías o como Herodes. Él no mataba a Juan porque le gustaba que le llamara su pecado. No lo mataba porque tenía temor de la gente. Y después lo mató. ¿Por qué? Por temor a la gente. No teme ni agrada a los hombres porque quiere hacer algo bueno por ellos, hace las cosas para lograr cosas de ellos. Es un egocentrista, se hace un Dios con D pequeña de sí mismo. Y para lograr eso se vale de la manipulación de los demás hombres y mujeres a su alrededor, no importa quiénes sean, ni la propia sangre es suficiente para detener esta clase de pecados. Ese deseo es insaciable. Insaciables deseos de placer, poder y admiración. Lea el versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo, agradar al hombre antes que a Dios.
pero quería agradar a su esposa, pecadora, y por eso arrestó a Juan. Pero escuche, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Y Herodes, en su borrachera y en esta fiesta, le promete: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Algunos creen, comentaristas, que esto fue una decisión descabellada, dado que estaba borracho, pero cuando se dio cuenta ya no podía negársela porque tenía a príncipes y funcionarios importantes en esa fiesta. Pero la mente sensual, al ver danzar a esa niña, hija de su esposa, delante de él, lo llevó a prometerle algo, y la mujer, o la niña, perdón, instigada por su madre, viene y le pide que aprovechara ese momento y pida la cabeza del justo Juan. Un cuadro terrible del pecado, de la manipulación de los demás hombres y mujeres, de todo lo que tienen alrededor. Esa es la condición de los hombres que viven en el pecado. Se valen de los demás, usan a los demás. Se cree que en estos tiempos los cumpleaños eran una celebración pagana celebrada solamente por los romanos y los griegos. Los judíos no la celebraban y tenían una connotación de poder, placer, alcohol, sensualismo, centrados en la persona que estaban celebrando, en este caso Herodes. La palabra hija en el original se traduce niña. La depravación de estos hombres, se creen muchos que esta era una jovencita, pero la mente de hombres en el pecado y de mujeres y aún de su propia madre, una aberración total que llevó a comprometer a su hija ahí para lograr algo. Hermano, esa es la realidad del pecado. Esa es la realidad de lo perverso y de lo desviado. Una palabra para definir eso correctamente: esa es la verdad del estado pecaminoso del hombre. Como lo presenta este cuadro de pecado horrible en la muerte de Juan el Bautista, los hombres y mujeres hacen uso de los pecados más viles para lograr lo que quieren. En este caso, la sensualidad y la moralidad sexual, hasta el punto de usar a esta joven. En Romanos nos habla la palabra de Dios que ese es el deseo del hombre que está bajo pecado. Tienen prontitud para derramar sangre, son inútiles, no buscan a Dios, pero son hábiles, son rápidos para derramar sangre, para lograr sus fines a causa de su estado pecaminoso. Estos hombres y mujeres estaban, escuche, tan insensibilizados a lo horrendo del pecado como una cosa cotidiana. En medio de una fiesta mataron a un hombre, profeta de Dios, le cortaron la cabeza, le presentaron la cabeza en un plato a una niña
y esa niña se la llevó a su madre en ese azafate como algo deleitoso, y no tuvieron el más mínimo horror y asombro. Eran tan insensibles que vieron la muerte de Juan como matar una mosca. Wow. Mentiras, rechazo de Dios, injusticia, manipulación, inmoralidad sexual, insensibles a la muerte y el dolor de una persona justa. Esa es la clase de insensibilidad que el pecado y la muerte ha creado en nuestros días también. Yo quisiera que nos separáramos mucho de esa historia bíblica, pues esa es la realidad de la sociedad y de nuestro mundo hoy en día, ¿no es así? Pero Dios quiere que creamos que la condición de los hombres y mujeres sin Cristo es una condición de muerte espiritual que lleva a ese cuadro de pecado. Gente que vive sin Cristo seguirá viviendo en muerte espiritual, estando atestado de pecados horribles que dañan a los demás y ofenden a Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza. El esquema de justicia. Y lo vemos aquí nada más en el último versículo. El versículo 12 nos dice que los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Es posible vivir justamente. Creo que Dios nos dice en este versículo, a pesar de que nos da más de, 7, 9 versículos de una descripción de lo profundo y lo horrible del pecado, en un versículo la luz de Cristo nos alumbra. Sí es posible vivir justamente, y los discípulos de Juan el Bautista tuvieron, escuche, algo que ese mundo de Herodes, Herodías y todos los que estaban ahí no conocían. Estos discípulos tuvieron lealtad a su maestro, Juan el Bautista. Y alguien me puede decir, pastor, pero ahí no habla de lealtad. Qué bueno que es un buen exégeta. No, la implicación de que fueran a recoger el cuerpo sin cabeza de su maestro indica que fueron leales para tomar un riesgo tan grande, porque si así le hicieron a su maestro, ¿cuánto no le iban a hacer a ellos? ¿De dónde viene esa lealtad? Amaban a su maestro, creían en el mensaje de su maestro, y como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, siempre Jesús lo señalaba a quién, Juan el Bautista lo señalaba a sus discípulos, ¿a quién? A Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Entonces no es de dudar que estos hombres tenían un propósito soberano en la providencia de Dios para ayudar en el ministerio a Juan el Bautista, pero que ellos mismos fueran creyentes en Jesús. Y la última parte lo evidencia, porque ellos van a Jesús. No veían a Jesús como competencia. De hecho, ellos fueron los que fueron a preguntarle a Jesús en aquella ocasión cuando ya Juan el Bautista estaba preso, y le dijeron, pregúntenle si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Y Jesús les dice, vayan y díganle lo que ven. Los ojos ven, los mudos hablan. Eso era un cumplimiento exacto de que él era el Mesías.
Entonces estos hombres eran leales a su maestro, algo que el mundo no conoce hoy en día. No conoce la lealtad al matrimonio, no conoce la lealtad a la hermandad cristiana, no conoce la lealtad entre hijos y padres, hermanos y hermanas, divididos a veces por cosas tan ridículas hasta como el dinero. ¿A dónde ha quedado la lealtad? Los cristianos, sobre todas las personas en esta tierra, deberían de ser los que se caracterizan por ser leales a Dios primeramente y luego a los demás. Estos hombres tomaron un gran riesgo de terminar igual que Juan el Bautista ante este sanguinario Herodes. Llegaron y recogieron el cuerpo de Juan el Bautista. ¿Pero sabe por qué lo recogieron? Increíble. Para los judíos, como hemos dicho en una de las predicaciones pasadas, era tan importante darle honor a sus muertos. El no poder enterrar a un familiar, a un amigo, a un maestro, era lo inimaginable que podía pasar para un judío. Y ellos van y le dan dignidad a Juan el Bautista, dándole un entierro digno. Ve el contraste entre el mundo de pecado y el esquema de justicia. Lealtad y dignidad. De estos hombres son algo que el mundo conoce muy poco en nuestros días. Incluso, dice un comentarista, estos discípulos de Juan hicieron algo que ni los discípulos de Jesús hicieron cuando fue crucificado. Ellos se fueron. Y no fue sino José de Arimatea y Nicodemo, quien más tarde llegó, que recogieron el cuerpo de Jesús. Eso está en Juan 19, 38, 39. Los discípulos de Juan el Bautista le dieron dignidad a su maestro, dándole un entierro digno como debe de ser. La dignidad, algo también que nuestra sociedad hoy no cree por causa del pecado. Los discípulos de Juan el Bautista le dieron honor hasta la muerte a su maestro en el entierro. Hermanos, yo creo que el Señor nos está enseñando a través de estos textos de que a pesar de que el mundo se encuentra en un estado horrible de pecado, sí es posible vivir justamente. Los discípulos de Juan el Bautista tuvieron lealtad con su maestro, le dieron dignidad, le dieron honor, mostraron su amor, tomaron el riesgo sin temor en contra de la máxima autoridad, pero lo más hermoso es que fueron y se lo comunicaron a Jesús. Y aunque el texto no nos lo dice acá, es posible que ellos hayan ido a Jesús no solamente con el hecho de comunicarle todo, sino con el hecho de ahora estar a sus pies. Y creo que eso nos presenta como un cuadro hermoso de lo que es cada cristiano. Que aunque vivimos en medio de un mundo inmoral, adúltero, sexualizado, los hijos de Dios pueden vivir en santidad. Te va a costar, te va a costar. Pero debes de ser leal a tu Señor. Si este mundo está dedicado en vivir para el placer, los cristianos viven no para su propio placer, sino para la voluntad de Dios.
Si este mundo usa a las personas para sus fines, los cristianos viven para las personas sacrificialmente, sirviéndoles, amándoles, guiándoles, enseñándoles. Es una contradicción que un cristiano use a las personas para sus fines. Pero sobre todo, este mundo busca la inmoralidad, el materialismo, la ciencia, el dinero, el placer, pero los cristianos en medio de este mundo lleno de pecado buscan a su Señor, a Jesús, a nuestro Salvador. Y creo que el mensaje de Mateo, el punto de Mateo es señalar que aquellos que rechazan a Jesús como lo rechazaron los judíos, tienen muy malas noticias. Y las noticias son que van a ser afectados tremendamente por la realidad de lo profundo y de lo horrible del pecado. Pero los hijos de Dios, no. Gracias, Padre. Te damos honor, gloria y honra, Señor, en este día. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, y presentarnos este cuadro vívido del pecado en el mundo, en donde existe el rechazo primordialmente a tu palabra y a tu Hijo amado, en donde existe la manipulación, en donde existe el uso de las personas inocentes para lograr nuestros fines, en donde existe la inmoralidad y la sensualidad sexual. Te pedimos, Señor, que cada día nosotros seamos preparados, animados y fortalecidos a través de tu palabra y la comunión entre santos, Señor, para poder vivir de una manera que te glorifica, pero de una manera que combatimos en contra de los deseos de este mundo, deseos pecaminosos. El lugar donde debemos de empezar es viviendo nosotros la justicia verdadera, la santidad verdadera. Gracias por advertirnos, Señor, que todos aquellos que te rechazan, su fin y su estado es ese cuadro de pecado. Pero te damos gracias por alentarnos en tu palabra al ver que en medio de ese caos y de esa oscuridad hay esperanza. Puede haber lealtad, justicia y dignidad para aquellos que buscan a Jesús. Gracias, Señor, por darnos esa luz en medio de tinieblas, a tu Hijo amado Jesucristo, la luz que vino al mundo, que los hombres rechazan, porque tus hijos aman. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.